Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta hora. Es una bendición, hermano, poder compartir una palabra contigo. Y voy a hablar de la cuadridimensión de Dios. La cuadridimensión de Dios. Cuadridimensión de Dios. ¿Verdad? Ya que estos tiempos, pues necesitamos la doctrina de Dios, la palabra revelada. La palabra que es revelada solo por apóstoles y maestros del Espíritu Santo en estos tiempos, pastores, profetas, evangelistas, que verdaderamente son llamados y que tienen revelación de la palabra de Dios. Aleluya. Salmos capítulo 91, verso 1 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Este es un versículo muy poderoso, muy misterioso para poder enseñar. Y voy a hablar de la esencia de Dios. Este versículo está hablando de la esencia de Dios. De lo que muchos hoy en día no entienden. Dios es un solo Dios verdadero. Es un solo Dios verdadero que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Mateo capítulo 28, verso 19. Ahí habla del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Padre hizo el plan de salvación para el hombre. El Hijo hizo la salvación del hombre con su sacrificio. El Espíritu Santo está restaurando nuestra alma para el rapto o la segunda venida de Cristo. Y estoy hablando de la cuadridimensión de Dios, de la esencia de Dios. De eso es lo que habla este Salmo 91:1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oiga, está hablando del mismo Dios. Está hablando de una esencia, de un Dios que existe de la eternidad a la eternidad, el cual nadie ha visto la esencia de Dios. La esencia de Dios nadie la ha visto. Y eso es lo que dice en el libro de San Juan, en su capítulo 1, verso 18. San Juan capítulo 1, verso 18 dice la palabra. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La esencia de Dios nadie la ha visto. Lo que el hombre ha tenido la oportunidad y el privilegio es de ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la esencia de Dios, lo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Oigan lo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de una esencia, de una existencia desde la eternidad. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman la esencia de Dios. Oiga esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero que forma una esencia perfecta. El Santo, poderoso, altísimo, que dice esta palabra, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que dice Salmo 91:1. Santo es Jehová. Muchos no entienden esta palabra. Dios existe desde la eternidad a la eternidad. Por eso estoy hablando de la cuadridimensión de Dios. El Padre hizo el plan de salvación para el hombre. El Hijo hizo la salvación del hombre con su sacrificio. El Espíritu Santo está restaurando nuestra alma para el rapto o para la venida de Cristo. Hay una esencia. Dios es desde el principio, es el principio y el fin.
es la eternidad. Es lo que la palabra nos enseña. ¿Cuántos no entienden este misterio? Y podemos ver 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Aleluya. Bendito y alabado es Dios. 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16, perdón. Aleluya. Dice la palabra. Gloria a Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno. Amén. Lo vuelvo a leer. 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La esencia de Dios nadie la ha visto. La apariencia del Padre, Moisés dice que habló cara a cara con él. A Jesucristo, que anduvo en carne, siendo Dios mismo, lo vieron. El Espíritu Santo se manifiesta en estos tiempos como nube, como llama de fuego, como paloma. Tremendo. Pero la esencia de Dios, del Dios verdadero, aleluya, que es el mismo Dios que adoramos y que servimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, en el principio era el verbo, o sea, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios es uno, un Dios verdadero manifestado en tres personas. Muy difícil de explicar este tema, pero la palabra con Dios es uno solo mismo. Dios no es sin la palabra, ni la palabra es sin Dios. Por eso el hombre tiene que aprender a amar la palabra de Dios, porque Dios y la palabra una cosa son, un solo Dios verdadero. La palabra ha fluido del corazón de Dios. La palabra viene de Dios. La palabra está ligada, está unida con Dios. Por eso usted tiene que amar la palabra revelada en estos tiempos. Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La esencia de Dios. Aleluya. Lo que muchos escatólogos o teólogos le llaman el aion, la esencia de Dios. Tremendo. La esencia de Dios. Dios es desde la eternidad a la eternidad. Aleluya. Dios está llamando en estos tiempos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a quienes les va a revelar la palabra, los misterios grandes y poderosos que Él tiene para su iglesia. Aleluya. No es que hayan cuatro dioses o cuatro personas, un solo Dios verdadero, manifestado en tres personas. Una esencia que existe desde la eternidad a la eternidad, el cual los salvó por medio de Jesucristo, el cual los ha dado el sello del Espíritu Santo, el cual está restaurando nuestra alma para la segunda venida de Cristo en las nubes, en los aires, a levantar a una iglesia limpia, pura y lavada con su sangre. Aleluya. Bendito y alabado Dios. La cuadridimensión de Dios. La esencia de Dios, de la eternidad a la eternidad. Aleluya. Tremendo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Cristo pronto viene. Cristo viene a levantar una iglesia llena del conocimiento de la palabra de Dios, llena de la sabiduría, de la revelación y el entendimiento de la palabra de Dios.
Cristo quiere una iglesia madura, no una iglesia niña espiritual, no una iglesia que carezca del conocimiento de la palabra, una iglesia que esté llena de la palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Aleluya. Bendito y alabado Dios. La esencia de Dios, el Dios manifestado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que hayan 3 dioses, no es que hayan 4 dioses, un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Que dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Un solo Dios verdadero, manifestado en 3 personas. Dios te guarde, Dios te bendiga y te siga añadiendo bendición. Cristo pronto viene. Amén y amén.